estando en Dios. Ese es el tema que estamos abordando, ¿verdad? Los días domingos. Hemos tratado ya un primer tema y un primer punto. Voy a recordárselo. El primer punto decía que la prosperidad material, estando en Dios, está supeditada o en dependencia o está ceñida o condicionada a la obediencia a Dios. Ese fue el primer punto, ¿verdad? ¿Me dice amén alguien? Ese fue el primer punto. Entonces, el segundo punto, no sé si lo tiene escrito, el segundo punto es que la prosperidad material, estando en Dios, número 2, está supeditada a la generosidad del creyente. La prosperidad material está supeditada a la generosidad del creyente. Ese es el punto número 2. Si no lo he escrito, escríbalo allí, punto número 2. Y nos referimos a 2 de Corintios capítulo 9. Leímos desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Vamos a recordar de nuevo 2 de Corintios 9 del 6 al 10. Dice la escritura: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén, amén y amén. Amén, amén. En ese versículo decíamos hace 8 días, se explica la diferencia entre la bendición y la mezquindad. Por eso dice: el que escasamente segará. El que es generoso, pues generosamente segará. Entonces, de alguna manera aquí hay una explicación a esas circunstancias de mezquindad como de bendición en aquel que da, aquel que es generoso. Amado, yo he querido traer estos puntos, tocar estos puntos acerca de la prosperidad material, porque hay algo en el asunto de la prosperidad material, y es que muchos, supuestamente estando en el Señor, se convierte en el objetivo principal de buscar a Dios. Entonces de ahí se desprenden una cantidad de enseñanzas y de cosas que nos llaman a hacer para tener prosperidad material de parte del Señor. Y ideas de que si yo quizá traigo el diezmo, la ofrenda, entonces Dios me va a dar el dinero y Dios está obligado a darme el dinero. En que si yo pacto por alguna razón, en que si yo traigo algo a la iglesia, entonces yo voy a ser prosperado porque simplemente soy un hijo del rey, y entonces como todo un hijo del rey, yo debo ser alguien lleno de prosperidad, de dinero, porque el Hijo de Dios no puede ser pobre. Así se dice, ¿no? Como somos hijos del rey, nosotros no podemos ser pobres, ¿no? Nosotros tenemos que ser prósperos, exitosos. Y escuchamos toda esa serie de cosas que usted bien sabe que son una realidad. Y un sinnúmero de cosas que quizás si nos pusiéramos ahora y tomáramos el tiempo de hablar de las muchas situaciones que se presentan, pues no pararíamos. Pero he querido traer ese tema, la prosperidad material estando en Dios, precisamente para poder corroborar, corregir, porque la palabra de Dios nos ayuda a corregir. La Biblia dice que
ella toda fue inspirada por Dios y es útil para corregirnos y enseñarnos. Y debemos corregir, hermano. Dios nos quiere prosperar en todos los sentidos. Juan tenía ese deseo en su corazón y creo que Juan hablaba también por el Espíritu Santo a uno de sus consiervos, hermanos en la fe, y decía: mira, yo deseo, amado, que tú seas prosperado en todas las cosas. Fíjese, dice prosperado en todas las cosas y que tengas salud, prosperidad en la salud, así como prospera tu alma. Entonces fíjese, prosperado en todas las cosas. Pudiéramos decir que cuando dice Juan las cosas, se pudiera estar refiriendo a las cosas materiales. Luego dice: quiero que tengas prosperidad física en la salud. ¿Y a quién no le gusta tener salud? Es una bendición tener salud. Y por eso decimos: Señor, sáname, Señor, ¿verdad? Porque queremos una prosperidad física. Y así como prospera tu alma, que es la más importante, un alma próspera, es un alma madura, con la mente de Cristo, un alma que camina en la obediencia de Dios, un alma obediente al Señor. Fíjate que Dios quiere la prosperidad de su pueblo en todos los aspectos, pero hay una errancia con respecto a ese término prosperidad en nuestros tiempos. Y lo que yo quiero es corregir, que la palabra nos ayude a corregir con respecto a la verdad de esto. En primera instancia, usted ha escrito allí en sus apuntes y hemos hablado de que si alguien quiere ser próspero o espera esa prosperidad, pues hermano, eso es algo que está ceñido, supeditado a ser obediente con Dios. Es que es como de simple lógica, digo yo. ¿Cómo espera quizá un hijo, a menos que ese padre sea alcahueta? Dios no es alcahueta. ¿Cómo espera un hijo que, siendo un mal hijo, que no respeta a su padre lo pueda premiar con prosperidad, con regalos, con dinero, con presentes? Que su padre le pueda dar la bicicleta, la moto, la ropa, no sé, el calzado, dinero, el viaje, cuando usted es un tremendo desobediente, grosero, patán, insujeto. El padre que haga eso con un hijo es una alcahueta, pero el Dios no es alcahueta. Y es simple lógica el pensar de que si yo soy alguien bien desobediente, bien torcido, primero quizás ni me he convertido al Señor, estoy buscando a Dios en una iglesia simplemente porque Él me dé dinero y porque quiero salir de pobre, porque quizás muchos buscan a Dios porque quieren salir de pobres, piensan que llegar al evangelio y volverse rico. No es cuerdo pensar que venimos al Señor cuando nos han predicado un evangelio de prosperidad material y que sin convertirnos y honrar a Dios con nuestra obediencia, Dios nos tenga que premiar a nosotros por simplemente venir y estar en una congregación, llamándonos cristianos cuando quizá ni lo somos. Esto es loco pensar de esa manera. Se necesita tener un poco de lógica. Y por eso vemos que el primer punto es que esa prosperidad que alguien quizá pueda desear, debe entender que Dios no te va a alcahuetear si realmente estás pensando en que vas a buscar a Dios, estás buscando a Dios. Sino que tú tienes que ser obediente. Número 2, ahora, la Biblia también nos deja ver de alguna manera que esto está supeditado, está ceñido, la prosperidad material. ¿Y quién no quiere de alguna manera tener cosas materiales? Queremos tener. Lógicamente nos guardamos de la avaricia porque Dios no quiere eso. Pero que nosotros queramos tener cosas, Dios lo sabe. Pues hablar de prosperidad material cuando estamos en Dios, es importante que sepamos de que cuando hablamos de esto está ceñido a la generosidad
que nosotros también podamos tener. Porque vuelvo y digo, y esto sucede también en la normalidad de lo que vivimos. Hay gente tacaña, hermano, pero hay gente que quiere que le den, pero no quiere dar. Hay gente que no es generosa. Hay gente que quiere recibir, pero sin dar. La Biblia nos enseña un principio de nosotros ser prósperos en Él en cuanto a las cosas materiales. Y fíjese que esta actitud no simplemente nos hace prósperos en lo material, sino que si nosotros somos generosos, eso nos hace próspero en el alma. Porque comenzamos a ser gente misericordiosa, compasiva, que queremos ver el bien también de los demás. Entonces no soy un egocentrista, ni mezquino. Pablo deja ver la importancia de dar una ofrenda generosa, beneficiosa, destinada a los creyentes de Judá. Lo que hemos leído en esos versículos del capítulo 9 de 2 Corintios, del 6 al 10, ello viene de un contexto desde el capítulo 8, principalmente desde por allí, donde se habla acerca de la necesidad que tenían los santos de Jerusalén creyentes como usted y como yo, judíos, y tenían necesidad. Dios le había dicho a Pablo que tuviera en cuenta el ayudar a los pobres, hablando de los pobres materialmente hablando, que tuviera en cuenta ayudar a esos pobres. Alguna vez, no recuerdo en este momento, pero quizá usted lo ha leído, cómo Dios le encargó a Pablo de que tuviera en cuenta el ayudar a la gente necesitada. Y Pablo tuvo eso muy presente siempre en todo su ministerio. Y la Biblia habla de cómo Pablo se puso al frente de esto, y hay un título ahí en el versículo 16, 2 Corintios 8, 16, dice: los enviados de Pablo. Aquí en mi Biblia lo estoy leyendo, no sé cómo pueda decir en su Biblia, pero hay un título allí, dice los enviados de Pablo, y todo está relacionado con respecto a esta ofrenda. Entonces Pablo deja ver la importancia, escuche, la importancia de dar una ofrenda generosa, beneficiosa, destinada a los creyentes de Judea, a los santos que estaban en Jerusalén. Y lo que dice en el versículo 10 es que este dar puede ser recompensado por Dios. El versículo 10 de el capítulo 9 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, hablando de los que son generosos, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces allí nos deja ver de que este dar puede ser recompensado por Dios. Y entonces, en ese sentido del que Dios multiplicará, proveerá, como dice ahí, nosotros podemos ver la prosperidad material que Dios nos da. Pero fíjese que se desprende de la generosidad del creyente. En la gracia de la generosidad se da una interacción entre Dios y el creyente. Hay una interacción cuando hablamos de la generosidad en esta gracia. Porque el que nosotros seamos generosos a la manera como la Escritura nos enseña, eso se desprende de la misma gracia de Dios actuando en nosotros. Entonces pudiéramos decir nosotros que en esta gracia de la generosidad que actúa en este sentido, lo que sucede o lo que se da es una interacción entre Dios y el creyente, usted y yo. Quien da con alegría, como dice en el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad o obligación, porque Dios ama al dador alegre. Quien da con alegría ciertamente será bendecido por Dios con otros bienes materiales. Pues el versículo 6 dice: el que generosamente siembra, también generosamente segará. Son los principios de Dios, hermano. Aquí lo importante es qué corazón tengo yo cuando escucho estas cosas.
Porque hay gente que puede decir, uy, si yo siembro generosamente, voy a recoger generosamente, voy a traer una ofrenda grande. Señor, mínimo, como mínimo me da el doble. Entonces, hay que tener cuidado con el corazón. Porque esto se puede convertir como en la pirámide, ¿no? Usted trae 10,000 y recibe 1,000,000. Entonces, como usted, uy, eso está como bueno, ¿no? Nos vamos a dar 1,000,000, entonces nos va a llegar 10,000,000. ¿Sí? Y esto no es una pirámide, hermano. Este simplemente es un asunto del corazón y Dios sabe. Inclusive si tú estás trayendo algo simplemente con la avaricia y la codicia de desocuparle de alguna manera, por hablarlo así humanamente, desocuparle los bolsillos a Dios, que porque trae una ofrenda, usted está errado y está pecando. Aquí el asunto de ser generoso es un asunto que debe desprenderse de un corazón que Dios realmente ha transformado y un corazón que realmente ha nacido de nuevo. No podemos tomar esto simplemente como el hecho de dar y entonces espero recibir. Es verdad que damos y cuando damos con el corazón correcto, Dios nos da. Pero si la intención es simplemente un interés, yo doy y Dios, ojo Señor, aquí estoy dando, tú dame, me tienes que dar. Ahí hay problema porque el corazón es engañoso. Por eso decía, el Señor mismo decía, dame, hijo mío, tu corazón, dámelo. De él mana la vida. Y hay muchos que viven la vida así. Y vienen a la iglesia y otros que predican en la iglesia erradamente. Pero esos son principios de Dios y que ciertamente la generosidad es algo que hace parte del trabajo que Dios hace en la transformación que Dios lleva a cabo en el corazón de un verdadero creyente. Con lo que quizá podamos tener problemas de alguna manera, quizá, pero Dios trabaja en el corazón de aquel que verdaderamente es creyente, hermano, hasta que le pule y le enseña y hace un corazón conforme a su corazón y trata con el pecado. Pues ciertamente es pecado cuando la intención de dar está fuera de la verdadera intención de Dios. Ahí pecamos, erramos. Tú no puedes señalar y yo no puedo señalar el pecado simplemente con lo que es obvio. Beber, adulterar, fornicar, matar, robar. Porque la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y el creyente debe saber hacer lo bueno, pues ciertamente la palabra de Dios nos enseña lo que es bueno. Ahora bien, en el versículo 7, Pablo hace un contraste entre dos actitudes. Y la primera actitud la define como tristeza. Cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Dice, con tristeza. En el griego, lupé, como suena, lupé. Y esa palabra tristeza, lupé, significa dolor, pena, tristeza, aflicción. Como quien dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con dolor, no con pena, no con aflicción, porque algunos vienen y, ay, pues me tocó, porque es que allá me exigen el diezmo y hasta se lo mandan a cobrar a la casa, ¿no? Usted no viene 2 domingos y dice, hermano, usted está debiendo 2 domingos. Pero entonces está la actitud y quizá, hermano, se llega a manejar esto de esta manera tan errada y tan manipulada que seguro deberá haber gente, hermano, que trae su diezmo con dolor, pena, aflicción porque se siente obligado. Es que es verdad, le mandan a cobrar el diezmo a casa. Yo he escuchado eso, pues a mí no me consta, pero yo he oído, hermano. ¿Y qué más oído? Pues uno ve también
ciertas ocasiones cuando de una manera muy manejada, muy sigilosa, de alguna manera lo hacen. Pero aquí es el Señor mismo el que habla y dice, no lo haga con dolor, con pena, aflicción. Eso indica un sentimiento de dolor, pesar a causa de sentirse quizá obligado a dar un donativo, ofrenda, como lo quiera llamar. Hermano, este asunto debe ser algo de espontaneidad. Es más, parte de la misma obediencia que podemos tener hacia Dios. Amén. El traer ofrendas, diezmos, ayudas. Eso debe ser algo que se debe desprender de su corazón. Porque usted tiene a Dios. Y Dios es generoso. Tan generoso que aún siendo nosotros lo que éramos, Él entregó a su Hijo. Generoso, hermano. Nos dio su Espíritu. ¿Y cuántas cosas más nos da Dios? La otra palabra que contrasta es alegre. Dios ama al dador alegre. Con H, hilaros en el griego significa amable, contento, alegre, animado. Así dice en el griego, esa palabra que usó Pablo allí, cuando escribió esta carta a los Corintios. Dios ama al dador alegre, con H, hilaros, H comenzando, hilaros, como de hilos, ¿no? Hilaros. Y lo que quiere decir, o que lo que define, él usó alegre, pero esa palabra define también amable, contento, alegre, animado. Dios ama al dador amable. Dios ama al dador alegre, al dador contento, al dador animado. Y fíjense que el comentario dice que esta palabra hilaros está también en relación con o emparentada con la palabra también con H al comienzo, hileos. 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 Y esa palabra hileos, con la que se relaciona hilaros de alegre, es la palabra misericordioso, propicio. Entonces es como si dijera también de alguna manera, porque Dios ama al dador misericordioso. Una de las cosas que llega a ver en la persona alegre en dar es misericordia en la necesidad de alguien. Porque tengo misericordia, doy. Y doy con alegría, doy contento. Pero eso lleva en sí también, esa alegría lleva misericordia y lleva el hecho de que yo estoy siendo propicio. O sea, alguien favorable, alguien inclinado a hacer un bien. En este caso, ser generoso con alguien. Es lo que estaba pasando es lo que estaba llevando el apóstol Pablo a estos hermanos de Macedonia, de Acaya, con respecto a los necesitados de Jerusalén. Estaban necesitados. Y mucha gente tuvo que haberse movido, ser propicia, favorable, tuvo que haberse movido con misericordia, hileos, y fue alegre, hilaros, animado, se animó para hacer este donativo, esta ofrenda, dar, llevar a la iglesia que estaba en Jerusalén y sus necesidades, y que se supliera la necesidad de esa casa, de esa congregación, de ese lugar donde se reunían los creyentes. Yo no estoy hablando aquí de diezmos, ni de ofrendas, ni de cosas específicas, pero esto, si lo tenemos en cuenta, está relacionado con lo que comúnmente nosotros decimos, hermano, traiga sus diezmos, sus ofrendas, y eso no es otra cosa más que dar, y requiere la generosidad de un corazón,
y que lo haga con el corazón correcto, con el espíritu correcto. Yo quiero enseñarle, hermano. Enseñarle. Y Dios me guarde de manipularle. Yo les decía hace 8 días que una de las cosas que quizá a veces es incómodo para uno hablar es cuando habla del dinero y tiene que ver con que usted traiga sus ofrendas o sus diezmos. Yo me siento mal cuando hablo de estas cosas porque siento que quizá muchos puedan pensar, ya está el pastor queriendo sacar como los demás y yo muchas veces prefiero decirle, Dios, usted sabe la necesidad que hay aquí. Me siento realmente incómodo cuando hablo de estas cosas, pero yo las debo hablar. Recuerdo que en cierta ocasión cuando estábamos en el local de la Quinta y estábamos en una situación, hermano, y yo como que me sentía como inquieto en hablar de los diezmos, de las ofrendas, de traerlas al templo, de honrar a Dios con lo que Dios pone en nuestra mano. Y yo decía, Señor, y venía mucho tiempo inquieto con eso y el pastor Dani se acercó a mí y me dijo, y me habló precisamente de ese tema, pastor, no tenga temor, necesita hablarlo. Y él no sabía nada. Y yo simplemente venía luchando con eso. Y yo dije, bueno, Señor, si usted quiere que yo hable, deme las palabras y las palabras aquí, no las mías. Y lo hablé, hermano. Y yo no sé, Dios. Lo cierto es que vimos la mano de Dios de una manera tan sorprendente, hermano. Dios nos sorprendió tan maravillosamente. Pero hablando su palabra y después, hermano, simplemente descansando en que Dios es el que hace la buena obra en cada corazón. Y cada corazón también se predispone a obedecer o no obedecer, porque eso ya es asunto de cada quien. Porque el Espíritu Santo dijo un día a las iglesias, el que tenga oídos, que oiga. Amén. Alegre, hilaros, amable, alegre, animado. Alguien misericordioso, propicio, alguien favorable, inclinado a hacer el bien. Mire Proverbios, vaya conmigo a Proverbios, capítulo 11, versículos 24 y 25. Proverbios capítulo 11, léalo usted mismo, hermano. Dice el versículo 24, Proverbios 11, 24. Hay quienes reparten y se les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. El alma generosa será prosperada. El que sacie a otros, también él será saciado. Esos son principios de Dios, hermano. Y son proverbios, son palabras sabias. ¿Quién es el autor de los proverbios? Humanamente hablando, Salomón. Pero el verdadero sabio aquí es el Espíritu Santo que inspiró a Salomón con esa sabiduría. ¿Amén o no amén? Uno dice, Salomón. Sí, Salomón, claro, él fue el instrumento. Pero la sabiduría se la dio fue Dios. Así que el autor de esto es Dios a través de Salomón. Amén. Ahora bien, de los versículos 8 al 10, ubíquese en segunda de Corintios. Versículos 8 al 10. De los versículos 8 al 10 se desprenden algunos aspectos. Recordemos versículo 8 al 10. Volvamos a leerlo. Segunda de Corintios 9, 8. Usted ya lo tiene allí escrito, lo tiene copiado. Simplemente vuelva a su Biblia y lea conmigo. Segunda de Corintios 9, del 8 al 10. Ya lo tiene escrito, no lo vuelva a repetir. Ya usted lo escribió allí cuando comenzamos la reunión. Fue el versículo que leímos, los pasajes que leímos. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra, como está escrito,
repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ok. Se desprenden algunos aspectos. El primero dice toda gracia. Toda gracia. El versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Ese es un primer aspecto. Dice que Dios es poderoso para que se desprenda o llegue toda gracia o abunde toda gracia, dice Pablo, en ustedes. Toda gracia implica aquí no solo la gracia espiritual, como le dije ahora, el hecho de ser gente dadivosa, amén, no solamente nos trae gracia espiritual, porque tenemos esa actitud de ser bondadosos, misericordiosos, compasivos, propicios, sino que también en este contexto habla sobre una gracia en lo material. Las dos cosas, ¿ves? Fíjese usted cómo hay dos cosas que vienen de la gracia de Dios cuando nosotros somos generosos y somos propicios, favorables, lo hacemos contentos, lo hacemos animados, alegres, misericordiosos, nos inclinamos a hacer el bien. Dice que hay una gracia primeramente espiritual, pero también se desprende en este contexto una gracia en lo material. Y eso es lo que quiero que usted vea. Por eso el tema, la prosperidad material estando en Dios. Nosotros no necesitamos, hermano, hacer cantidades de cosas por ser prósperos en Dios, porque supuestamente hay un evangelio de la prosperidad y nos lo pintan. Venga al evangelio y vas a ser próspero. Y la gente viene pensando que el Señor quizá le va a tirar el dinero porque usted buscó el evangelio y como es de la prosperidad, yo voy a hacerme rico. Y resulta que es mentira. Y lo que comienzan es a decirte, traiga, y entonces traiga aquí la ofrenda y pacte acá y llévese el aceite y llévese la flor o llévese esto y dé una ofrenda. Y eso es gratuito, dicen, eso es gratuito, eso no tiene valor, pero usted se lo lleva, traiga una ofrenda y se lo lleva. Se lo están vendiendo. Empezando por allí. Basta, hermano, con que nosotros conozcamos realmente los principios de Dios. Primero, seamos obedientes. No podemos esperar a ser premiados por Dios siendo desobedientes, que no nos consagramos, que no obedecemos la palabra, que no perdonamos, no nos congregamos, no estudiamos las escrituras. Segundo, si yo soy un tacaño de primera, soy un codicioso, avaricioso y siempre espero que me den pero no dar. Pero contrariamente, si soy alguien, hermano, dadivoso, alguien generoso, pues no lo digo yo, nosotros lo estamos leyendo en la palabra. Él nos dará toda gracia. Y esto no implica solamente lo espiritual, ¿verdad? Que Dios hará cada día más y trabajará más en que nuestro corazón sea un corazón generoso, misericordioso, sino que Dios nos bendecirá también en lo material. Pero recuerde, ojo con su corazón, que el corazón sea correcto. Al afirmar Pablo que Dios provee de tal manera que todos los creyentes tienen lo suficiente, está diciendo que recibirán todo lo necesario para una existencia razonable. Escuche, este es otro punto, ¿ve? Para una existencia razonable. Cuando dice todo lo necesario, está hablando de lo razonable. Aquí el Espíritu Santo nos está poniendo en el lugar adecuado
y como es la voluntad de Dios en la que usted y yo debemos de cuidarnos de la avaricia, de la extravagancia. Dice todo lo necesario. Por eso dice ahí, de lo necesario, de lo razonable. Está diciendo que recibiremos todo lo necesario para una existencia razonable. Lo necesario. Y nos guarda la palabra cuando habla de esto. Dios en su palabra nos guarda de no dejar que la avaricia venga. Porque le digo, hay gente que quiere usar estos principios de dar, pero tienen otro propósito en su corazón. Y es como que yo estoy dando, Señor, usted está obligado a mí a darme. Allí ya no hay una actitud de un corazón realmente creyente, nacido de nuevo. Y eso es lo que se predica en lo que uno escucha el Evangelio de la Prosperidad, que escuchamos tanto. Ahora bien, otro aspecto es el que ahí al finalizar el versículo 10 de 2 de Corintios 9 dice, los frutos de vuestra justicia, o frutos de justicia, es el otro aspecto, frutos de justicia, así lo puede colocar. Amén. La expresión frutos de justicia es algo que se ha tomado de Oseas 10:12. Pablo lo toma de Oseas capítulo 10 versículo 12. Vamos a leerlo aquí en la Reina Valera. Oseas Joel. Oseas capítulo 10 versículo 12. Dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Quiero leerle este versículo en la traducción al lenguaje actual en la Nueva Biblia Viva. Oseas 10:12. Oseas 10:12. Oseas capítulo 10, versículo 12, le dije, ¿verdad? Vamos a leerlo aquí y quizá lo podemos leer en varias porque tengo varias versiones aquí. La traducción al lenguaje actual dice así: Oseas le dijo al pueblo, Oseas el profeta, los profetas hablaban de parte de Dios, así que Dios está hablando. Oseas le dijo al pueblo, prepárese para buscar a Dios. Ustedes son como un campo nuevo. Siembren la semilla de justicia y tendrán una cosecha de amor. Entonces Dios vendrá y los salvará. Será como la lluvia cuando cae sobre la tierra seca. La Nueva Biblia Viva dice así: planten las buenas semillas de justicia y entonces segarán una cosecha de mi amor. Aren el suelo duro de sus corazones, para que estén listos a recibir la instrucción de Dios, porque ahora es el tiempo de buscar al Señor para que Él venga y les dé una vida próspera y tranquila. ¿Sabe que si nosotros miramos Oseas, cuando se habla de este libro de Oseas, Oseas habla mucho, en gran manera, de la injusticia que se vivía en aquel tiempo, hermano? De las injusticias, del agravio al pobre, y la justicia en general. El contexto sobre el cual estamos hablando, 2 Corintios 9, usted sabe que viene o se desprende de una necesidad de los creyentes en Jerusalén. Estaban en necesidad. Así que el Espíritu Santo lleva a Pablo, recordando las Escrituras, hermano, a usar este principio. Planten las buenas semillas de justicia y entonces segarán una cosecha de mi amor. Aren el suelo duro de sus corazones. Y si nosotros lleváramos esto a los Corintios, al texto de los Corintios, donde Pablo está hablando a la iglesia de los Corintios, a los de Acaya, Macedonia, con respecto a esta ofrenda,
pudiéramos pensar que de alguna manera el Espíritu Santo, recordando estas palabras de Oseas, les está hablando también de que traten con ese corazón duro para que estén listos a oír la voz de Dios cuando Dios los inquiete y les diga, ayuden a los hermanos que están en Jerusalén. Por eso Pablo dice, yo no quiero llevarlos a ustedes a que tengan que dar esto coaccionados o por obligación. No. Yo creo que Pablo ha orado y Dios está en el asunto. Hay que decir el mismo Dios el que inquiete y lo proponga en el corazón de cada uno. De hecho, Pablo dice, ustedes lo tienen dispuesto ya. Y les estoy recordando. Pero yo sé bien que Pablo confiaba en que Dios estaba actuando en estas circunstancias. Y obviamente debería estar actuando, pues se supone que era la iglesia del Señor la que estaba allí. Y la iglesia son los hijos de Dios y los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Ok. ¿Cuántos están aprendiendo? Yo estoy aprendiendo esto, aún más. Uno aprende todos los días, hermano. Y aunque ya sabemos, seguimos aprendiendo y seguimos alimentando. La Biblia, la palabra de Dios es como el pan que comemos todos los días y que nos alimenta el alma. En este caso, la justicia es el hacer justicia. Cuando dice frutos de justicia, frutos de justicia y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es el caso de hacer justicia como dando de sus bienes a los necesitados. A eso se refiere. En este caso, cuando habla de frutos de justicia, es el hacer justicia a la manera de estar dando de sus bienes a los pobres. Entonces, me muevo en pos, ¿verdad? En pos de la alegría, hilaros, y el hileos, que son hilaros del ser contento, amable, animado a hacer lo bueno. Está ligado al hileos, que es el hecho de que yo me muevo en la misericordia, porque Dios ama misericordia, ¿no? La Biblia dice que Dios ama misericordia y justicia. Y eso nos ha mandado el Señor, amar misericordia, amar justicia. Y dice de alguien que debe ser propicio y favorable, inclinado a hacer el bien. De hecho, los hijos de Dios debemos de ser propicios a eso. El Hijo de Dios debe ser propicio, inclinado a hacer el bien, a ser favorable, pues nosotros mismos hemos sido favorecidos por Dios. Si Dios nos favoreció, Dios nos dice, ve y haz lo mismo. Amén, amén. Ve y haz lo mismo. Después de la siembra, el repartir, el dar, Dios aumentará los frutos de vuestra justicia. Así como la semilla se multiplica en el campo y produce pan como alimento, así también se multiplicarán los bienes que reparten los creyentes. Y no solo eso, hermano, sino que los frutos de vuestra justicia es que eso nos hace, eso habla, el fruto de nuestra justicia habla de lo material, pero en primera instancia habla de lo espiritual, porque los hijos de Dios viven justicia y el reino de Dios es justicia. Entonces, hablar del fruto de vuestra justicia es hablar de la justicia, que cuando nosotros hacemos esto, la justicia está obrando en nosotros. Lo justo, y lo justo es que nosotros seamos misericordiosos, seamos favorables con los demás, nos movamos en pos de la alegría, el gozo de ayudar a otros. En Hebreos, creo que Hebreos habla algo acerca, hablando del sacrificio del Señor, y dice que por el gozo puesto delante de Él, Él hizo lo que hizo por nosotros.
Yo le pregunto a usted, ¿no habrá habido todas estas cosas en Cristo cuando entregó su vida en esa cruz? Gozo, misericordia, compasión. Fue propicio, amable. Déjeme recordar, animado, contento, favorable. Nos hizo bien. Nos enriqueció haciéndose pobre. Y ese pobre no de, sino pobre por el hecho de que se hizo semejante a los hombres. De su gloria a la bajeza en la que nosotros vivíamos. Aunque no podríamos hablar de Cristo como bajeza. Bajeza por el hecho de que se hizo un ser humano. Pero ahora en la condición de hombre, Él no pecó. Fue santo, santo, santo. Pero se hizo pobre siendo rico, hablando de su condición de Dios, el eterno, hacerse a la condición nuestra. Se ofreció. Fue dadivoso. Fue generoso. Para alguien que pueda ser, alguien que sea carnal, quizá al escuchar las palabras que estoy hablando le suenen manipuladoras, pero no lo son. Porque sabe que aún estas palabras las usan los falsos maestros para manipular y usan la palabra. Pues que el diablo no usó la palabra para tratar de mover a Jesús. No la usó. Pero con malas intenciones. Lo mismo, hay gente que puede decir esto, y yo lo estoy hablando, mucha gente que no tiene un corazón sincero puede hablar acerca de estas cosas que estoy hablando yo, pero la diferencia es, ¿qué corazón tienes tú que estás hablando? Y eso es lo que tenemos que cuidar nosotros, porque Dios sabe la intención del corazón de quien habla sus palabras. El diablo estaba hablando palabras de Dios. Pero ¿cuál era el corazón del diablo? ¿O cuál es el corazón del diablo? Amén. Que el Espíritu de Dios, mi amado, le edifique a usted en esto. Y que Dios, que ha empezado la buena obra en usted, termine de hacerla. Él y solamente Él. Póngase en pie, amado hermano, por favor, en esta mañana. Amén, amén. Padre, gracias por tu palabra. Esta mañana yo te bendigo en unión con mis hermanos. Por toda esta bondad que nos muestra a través de las Escrituras. Estas son tus verdades, Señor. Estas son tus palabras. Está escrito. Guárdanos a nosotros de poder usar bien la palabra de verdad, de trazarla y hacerla y vivirla. Como dice la Escritura, hablando de aquellos que de los hombres de Dios que deben presentarse aprobados delante de Dios. Y quizá lo estuvieras hablando, Señor, en ese contexto solamente para el joven pastor Timoteo. Pero creo que es algo que nos compete a todos nosotros. Todo hijo de Dios debe presentarse aprobado delante de Dios y usar bien la palabra del Señor. Ayúdanos a trazarla, a entenderla, a comprenderla bajo la guía de aquel que dijo un día a usted que enviaría
a los que son suyos y con el cual usted sellaría a los que son suyos y los guiaría a toda verdad. Con el maravilloso Espíritu Santo, Señor. Por favor, hermano, levante sus manos, levante su vida y dígale: Señor, yo quiero que me guíe con su Espíritu. Enséñame, ayúdame a entender y comprender el camino que debo andar. Usted dijo un día: Señor, yo te voy a enseñar y te voy a mostrar el camino que debes andar. Y yo sé que hay momentos en que nosotros no sabemos cómo hacer, qué hago aquí, cómo lo hago, no lo hago. Y cuidándonos de no estar obrando en nuestra propia voluntad o emociones. Pero usted dijo: Señor, yo les voy a enseñar, yo les voy a mostrar el camino que deben andar. Yo les voy a hacer entender el camino que deben andar. Yo te suplico en esta mañana, Señor, que nos enseñes a nosotros, cada uno de los que estamos aquí, cómo debemos andar, el camino donde debemos andar. Y ese camino donde debemos andar significa cómo debo vivir mi vida aquí. ¿Cuál es mi conducta? ¿Cuál es el comportamiento que debo tener como hijo de Dios aquí en esa tierra? Eso significa: yo te haré entender y conocer el camino que debes andar. Cómo vivo, cómo hablo, cómo pienso, cómo actúo mi vida. Ese es el camino que Dios nos va a enseñar. Cómo vivir y comportarnos en medio de este mundo, para vivir como lumbreras, como luz, en todo aspecto. En todo aspecto. Ayúdanos a tener un corazón generoso, a hacerlo como el resultado de solamente la acción de su Espíritu que está obrando en nosotros, la obra que comenzaste un día. Perfecciónala, Señor, en nuestros corazones. Perdónanos si quizá nuestro corazón nos ha engañado y nos hemos, Señor, nos hemos ido o nos hemos inclinado, Señor, hacia lo material. Perdónanos y ayúdanos a tener la plena confianza de que usted tiene el control de todas las cosas y hacer las cosas en el orden en que usted nos enseña, porque usted dijo: vayan en pos del reino, crezcan espiritualmente, aliméntense, crezcan en el conocimiento mío y la justicia que yo les traigo. Y por lo demás no se preocupen, porque yo lo voy a dar, yo lo voy a añadir. Enséñanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén, amén. Él cumplirá su propósito y no hay tentación, porque eres Él. Él cumplirá su propósito y no hay tentación, porque eres Él.